Pues Agustín, muchísimas gracias por venir aquí, por estar aquí. Estamos muy agradecidos y gracias a todos vosotros también, como siempre. Y bueno, yo siempre he tenido en el punto de mira a Agustín, porque además fue de las primeras personas hace 3 años que le pretendí y fui en la búsqueda de su ayuda para organizar el Natura Godella, porque él me había hablado de unos espacios muy interesantes y de unas posibilidades que al final no surgieron, pero bueno, yo voy recogiendo de los testimonios valiosos de las personas valiosas, bueno, de todo el mundo en general. Y bueno, Agustín es catedrático de filosofía moral y política, ha escrito muchos libros, es un académico, un referente intelectual, trabaja con personas, pero a nivel de investigación sociológica y filosófica, y una de sus especialidades y de sus temas preferidos pues es el cuidado. Y el cuidado pues es una palabra que abarca tanto bueno, que no la abarcas de los significados que tiene y que puede llegar a tener y que se le da un valor. Vosotros estáis investigando sobre todo este tema y él habla mucho además de la ecología integral, de la bioética del cuidado, de... ¿Has hecho los deberes? Sí, hombre, te he escuchado. Y por supuesto él habla mucho bueno, ellos, porque es un grupo, y ellas, de la riqueza invisible del cuidado, que eso es muy Claro, importante, porque es claro. el valor inmaterial y lo que genera el vínculo y da valor a un municipio, a un pueblo, a una nación, como decís vosotros. Y bueno, tu currículum es muy amplio, no cabe en un libro, pero bueno, simplemente decir de Agustín Domingo Moratalla, que es un catedrático de filosofía, como hemos dicho antes, de la Universidad de Valencia, donde dirige el máster en ética y democracia. Ha estudiado en diferentes universidades, Salamanca, también en la Universidad Católica de Lovaina, y ha realizado estancias en varios centros internacionales. Tiene muchas publicaciones hechas y actualmente pues diriges varios máster o al Sí. menos... Pero ya yo creo que te cedo la palabra a ti. Sí, sí, y por mí no hay ningún problema, eso es puro Claro. protocolo. Yo, en primer lugar, le doy gracias a Rodrigo por haberme invitado a compartir esta tarde con nosotros y bueno, pues a transmitiros. Yo cuando él me invitó con el entusiasmo que tenía con el proyecto y demás, yo dije, bueno, ante tanta ilusión, ante tanto entusiasmo, busquemos el día porque yo creo que merece la pena que yo os conozca y que si os puedo ayudar de alguna forma, pues adelante, ¿no? Entonces, yo os voy a hablar, he traído, ayer me preguntó si tenía proyector de diapositivas o no tenía proyector de diapositivas, y bueno, yo prefiero el cuerpo a cuerpo, había hecho alguna luego esto os lo dejo porque son alguna diapositiva, pero lo dejo porque quiero plantear. Cuando él me dijo, dice, quiero que vengas, es decir, él me contó el proyecto vuestro, la importancia que tiene el cuidado de la naturaleza en lo que hacéis y en lo que os mueve, ¿no? Y entonces yo le dije, pero vamos a ver, yo soy de filosofía moral, lo mío es el sujeto, la persona, la cultura, no son los bichos, no es la naturaleza, no son las especies y tal. Y dije, mira, yo te voy a proponer varios temas que puedo tratar y que pueden unir. Y al final dijimos, bueno, pues de lo que yo le propuse, cuidado integral. Es decir, el concepto de cuidado integral y sobre todo a mí me interesa transmitiros la idea de que cuando hablamos de cuidado integral estamos incluyendo el ser humano, las instituciones que tenemos a nivel de sociedad y la naturaleza. Es decir, yo no concibo la ética como una ética de los individuos o de las instituciones o de los bichos y la naturaleza como un objeto, sino que yo planteo una continuidad orgánica y biológica de tal forma que el ser humano, las instituciones y la cultura forman parte de un conjunto que vamos a llamarlo en general la vida y que ahora esa vida ya no la entendemos como
como un objeto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues pensábamos que la naturaleza era un objeto. Está aquí la cultura y ahí está la naturaleza, y pensábamos que las especies animales o vegetales eran objetos. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, realmente no son objetos, sino que son parte de un concepto de vida, que no es la vida puramente animal de una especie, lo que en griego sería zoe, de donde viene zoología, sino la vida como bios, como conjunto orgánico que hay que pensar, del cual uno forma parte. Esto es importante. No es algo que esté frente a mí, que pueda meter en el laboratorio e investigar y dominar, sino que es algo de lo cual yo formo parte y por lo tanto, fijaos, ya la naturaleza, ya los recursos naturales, ya las especies no son mercancías que yo tenga que utilizar, que pueda comprar y vender en el orden del mercado, sino que en realidad son condiciones de posibilidad de que yo pueda seguir en ese contexto vital. Entonces, ese marco es muy importante para mí en el sentido de decir, bueno, yo no entiendo la ética y la reflexión sobre los valores y sobre la virtud en general al margen de dónde venimos, es decir, ese continuum biológico, como en la estampa esta que me has regalado, la planta esta parecía como el árbol de la vida, como diciendo. Entonces, no sé si lo conocéis, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene como símbolo un árbol. Sí. Entonces, cuando queremos representar el conocimiento, la representación más potente del conocimiento es el árbol. Tiene sus raíces, tiene un tronco y tiene posibilidades. Entonces, cuando yo he visto esa imagen, quiero transmitiros, o al menos la ética que yo quiero plantear es una ética donde hay una continuidad de cuidado, hay una continuidad de... Cuando digo de cuidado, quiero señalar que es muy importante el verbo cuidar, que no es el verbo dominar. Si nos remitimos, por ejemplo, a la Biblia, en el primer capítulo del libro del Génesis, a partir del primer capítulo del libro del Génesis, cuando dice, y creó Dios el agua y la montaña, y luego llegó y vio que todo era bueno, y le dijo al ser humano, a Adán y Eva, antes de ir al Corte Inglés a por el bikini, ojo, dominad y cuidad la tierra. Entonces, ahí cuando, los verbos que utiliza el libro del Génesis para describir, fijaos, el encargo que Dios le hace a Adán y Eva, cuidar y dominar la tierra. Entonces, fijaos, esa relación triangular entre Dios, que ha creado la naturaleza, ha creado al ser humano, y le dice, aplícate, porque te dejo la tierra a tu cuidado. Claro, ese verbo se puede traducir de muchas formas. Y de hecho, hay varias tradiciones que lo han interpretado de manera distinta, porque hay quienes piensan que ese dominio es el uso indiscriminado y por lo tanto dominar la tierra es no solo los recursos, sino que si te encuentras con gente negra, gente africana, medio animal, los domines y los esclavices, de tal forma que esa interpretación del dominio ha legitimado no solo lo que podríamos llamar la extracción de recursos naturales y la explotación de recursos naturales de la naturaleza, sino también el hecho de que la especie blanca, el hombre blanco, estaba legitimado por ese encargo para usar, y entonces se ha legitimado la esclavitud, se ha legitimado la extracción de recursos y se ha entendido que se era fiel al encargo divino en la medida en que no nos estábamos quietos y sacamos rentabilidad
de todo lo que tenemos en la naturaleza como objeto. Incluso, repito, otros pueblos que no eran los nuestros, y en ese sentido el verbo cuidar y dominar la tierra y la naturaleza se puede interpretar como un dominio. Entonces, a mí me interesa situar, o al menos me interesa también, después de esta pequeña introducción respecto al verbo cuidar y dominar, que veáis la importancia de ese verbo, porque hay muchas formas de dominar y muchas formas de cuidar. Cuando decimos el jardinero con respecto a la naturaleza, no sé si alguno de vosotros es jardinero, pero fijaos un poco aquí, por ejemplo, el cómo entender un jardín, que es cuidar y dominar la naturaleza en el jardín. Aquí vamos a tradiciones románticas, vamos a los jardines de Aranjuez, vamos a Versalles y vamos a ver qué se entiende por cuidar bien un jardín. Tenerlo bonito a tu gusto. Bueno, tenerlo bonito a tu gusto, pero muchas veces es cortar la maleza, encauzar la vegetación y, por lo tanto, cuidar. Claro, pero... Y dominar porque quitas las malas tierras. Sí, pero también tienes que tener una idea. Claro. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, Estética. el cuidar y dominar, bueno, estética, pero luego tú vas orientando. ¿Entendéis el planteamiento? Es decir, Sí, es decir, dominando, pero claro, puede haber un jardinero que no conoce las especies de flores o de plantas que tiene. Mal jardinero. Sí. Bueno, pues claro, pero ahí voy yo. Es decir, realmente el imperativo de cuidado y la obligación de cuidado está vinculada con el conocimiento. Entonces, es un conocimiento donde dices, bueno, yo sé que esta planta no la puedo poner al lado de la otra. Yo sé que esto quiere más agua o quiere menos agua. Pero entonces, lo que quiero plantear es el hecho de que el cuidado tiene que ser un cuidado inteligente. Y por eso cuando hablamos de cuidado integral, un cuidado racional, un cuidado lógico, un cuidado basado en el conocimiento de la naturaleza. Esto para mí es muy importante. Entonces, vuestra tarea como grupo, como asociación de la sociedad civil y demás, es decir, hay un imperativo fundamental vuestro, es decir, bueno, es que para poder cuidar lo que hace posible la naturaleza de nuestro entorno, tenemos que conocer las exposiciones fotográficas. Es decir, los chavales del cole mal van a cuidar aquello que no conocen, porque si creen que todo es igual y cuando ven un árbol realmente ven 4 muebles de Ikea y no se dan cuenta de que un árbol es algo más que 4 muebles de Ikea, pues realmente lo tenemos mal. Yo a veces cuando hablo del cuidado siempre digo, y esto os dejo la diapositiva, que hay como 3 niveles. Uno, el nivel de la persona, de cada uno de nosotros, que es lo que llamaríamos el cuidado de sí. Te veo descuidada, no te has maquillado antes de venir, incluso tienes mala cara porque se ve que no has dormido. Es decir, el cuidado tiene una dimensión, podríamos llamar personal, subjetiva, individual, donde tenemos que conocernos a nosotros mismos y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y por lo tanto entender que el primer imperativo del cuidado es el cuidado de sí. No sé si... Fijaos, aunque sea una distinción filosófica que no le demos importancia, no es lo mismo el cuidado de mí que el cuidado de sí. Si os dijera, repite Rodrigo la distinción entre cuidado de mí y cuidado de sí. Esto, aunque parezca, que es un juego de palabras, no. El cuidado de mí, aseo personal, alimentación, la autoestima, la preocupación de mí, eso es importante. Pero yo me convierto en objeto, cuidado de mí. Yo me pongo por las mañanas cuando me afeito y entonces yo me objetivo y me convierto en objeto porque me echa espuma, me afeito, patatinta, y yo soy objeto de mi cuidado. ¿Se entiende el planteamiento? Cuidado de mí. Pero el cuidado de sí afecta al que tengo a mi lado. El entorno. No, y del otro. El cuidado de sí mismo ya no es el cuidado de uno,
sino el cuidado de sí. Porque, por ejemplo, la tarea de cuidado es algo que realizo con los otros, que tiene una dimensión social y, por lo tanto, mi identidad, yo no soy profesor si no tengo alumnos. Total. Yo no soy padre si no tengo hijos o si no tengo esposa y, por lo tanto, realmente el cuidado de sí, es decir, realmente hay una dimensión relacional del cuidado donde el cuidado de sí mismo es el preocuparte por el crecimiento de tu propio yo. No solo por el mantenimiento de tu propio yo, cuidado de mí, sino por el desarrollo de tu propio yo en relación con los demás y preocuparte para que los demás también se desarrollen contigo, junto a ti y no solo frente a ti. No sé si esto queda claro. La distinción entre cuidado de mí y cuidado de sí. Si yo digo, Rodrigo, es porque es al que conozco. Es decir, está dando de sí como profesional. ¿Qué es, Comparte, date. ¿qué es dar de sí? No solo su jornada laboral realmente está bien aprovechada, sino que en realidad él aprende, crece, florece, engorda humanamente en aquello que hace. No sé si queda claro. Es decir, el que se toma en serio su trabajo, el que disfruta con su trabajo, no solo da su tiempo, sino que da de sí en aquello que hace. Yo en clase, para mí cada clase es nueva y por lo tanto no solo doy de mí, voy a dar 4 horas de clase hoy, sino que en esas 4 horas yo doy de sí todo lo que puedo porque son las 4 últimas horas de mi vida y digo, ¿y si mañana no diera clase? Todo lo que les tengo que contar, se lo tengo que contar hoy. Entonces, entiendo el dar de mí, el cuidado como una oportunidad también para el crecimiento, para el darnos cuenta de que ese cuidado no es el mantenimiento de la planta, sino el crecimiento de la planta. Por lo tanto, hay una dimensión del cuidado vinculada a la persona, al yo, al crecimiento, a lo que en inglés llamaríamos el flourishing, la felicidad o el florecimiento. No sé si queda clara la idea. Eso es muy importante. Y eso, yo a eso le llamo generosidad. sí, pero la generosidad... Das lo mejor de ti. Claro, sí, pero no estás obligado. No, sí, se puede llamar generosidad, no hay ningún problema. No estás obligado, pero por eso lo haces a gusto. Perfecto. No te limita, no te pones límites. Perfecto, pero yo soy muy generoso en clase, pero me tienen que pagar. También. ¿Vale? Es decir, él es un profesional y él podrá cambiar la tarifa, podrá hacerte una cura gratis, lo que sea, poner lo que sea, no pasa nada. Pero realmente, es decir, cuando trabaja profesionalmente, esté recompensado o no, realmente hay una dimensión, podríamos decir, de lo que llamamos un bien interno a la propia praxis y por lo tanto el salario, sin ese salario realmente tú no te esforzarías, no darías de ti. Primer nivel, no sé si esto queda claro, nivel del cuidado del yo. Esto es importante en la filosofía contemporánea, en la ética contemporánea, de tal forma que, por ejemplo, en la cultura actual, el gran cuidado que se desarrolla es este. Mis hijas, papá, estás un poco fofo, no estás en forma, vente al gimnasio con nosotros, tienes que cuidarte un poco. Vas a la analítica, al médico y te dice, uy, la pastillita de no sé qué, porque dentro de poco, patatín y patatán, no te cuidas. Te has pasado con las cervezas y con el gin tonic esta tarde y por lo tanto ya verás mañana. Entonces, en la cultura actual el cuidado se suele entender vinculado al cuerpo. Vengo del seminario de dar una clase a los seminaristas y hemos estado hablando del vídeo este del Papa que grabó con los jóvenes, no sé si en Disney Plus hay un... Bueno, y les digo, ¿es muy importante el cuerpo? Digo, pero a mis hijas, yo no me canso de decirles que no vayan tanto al gimnasio, que están en forma, que cuerpo es Danone, pero cerebro es Petit Suisse. Que en el gimnasio se entrena mucho el cerebro, el cuerpo, pero no siempre se entrena la sensibilidad, el buen gusto, el trato con los demás, y por tanto hay que tener cuidado con el Danone y el Petit Suisse. Cuerpo es Danone, pero el cerebro puede ser Petit Suisse. Hay una segunda dimensión del cuidado, que es lo que podríamos llamar el cuidado en su dimensión cultural.
por ejemplo, yo he recibido un legado pues, de mis padres, de mis maestros y en la universidad, y por lo tanto yo soy heredero de un patrimonio que tengo que transmitir a las futuras generaciones. Entonces yo tengo que cuidar el patrimonio que he recibido y preocuparme de si lo dejo mejor a las futuras generaciones o si lo dejo peor. ¿Me entendéis el planteamiento? Digo el patrimonio en el sentido de no solo los cuadros, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Sino, por ejemplo, la seguridad social, las bibliotecas, la cultura. Yo, por ejemplo, les digo a mis hijas, digo, mirad, yo soy de un pueblecito de Cuenca, no había agua potable en mi pueblo y poco a poco yo he visto cómo mi pueblo ha pasado de la edad de piedra a la edad media, a la modernidad, a la posmodernidad y a la tardomodernidad en 40 años. Entonces, yo me siento responsable de esto, pero tenéis que saber que no siempre había agua potable, no siempre había luz, no siempre hay recursos y por lo tanto lo que tenemos es muy frágil. Esto cuando han ido a un campamento lo descubren fácilmente. O cuando han ido a un voluntariado en África que han tenido, o cuando hacen el Camino de Santiago. ¿Cómo no vas a llevar el móvil? ¿Cómo no vas a llevar el cargador? Pues no. La mochila de la vida tienes que llevar muy pocas cosas. Entonces, cuando van a un campamento, claro, en un campamento no tienen los lujos que tienen en la casa, pero se dan cuenta de lo realmente importante. Y claro, descubren algo que han recibido y dicen, oye, a ver, ¿cómo transmito? A ver, por ejemplo, ahora tenemos un sistema educativo que no lo valoramos. Estamos siempre queriéndolo mejorar, no sé qué, pero no nos damos cuenta de que antes teníamos solo la pizarra verde con la tiza y tal, y no siempre había tiza, no siempre había calefacción. Entonces, ahora, el hecho de que tienes biblioteca, que tienes tiza, que tienes pizarra y que tienes pizarra electrónica. Y tal, entonces, tú dices, y la pregunta es, cuando yo tenga que legar a las futuras generaciones, es decir, de ese patrimonio, ¿dónde está lo verdaderamente importante que hay que cuidar como un tesoro? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, ¿es el trípode, es la cámara, es la pizarra electrónica o es una serie de valores? Es decir, yo recibí de mis padres una serie de, vamos a llamarlo, una ética del cuidado vinculada pues a la limpieza, a la responsabilidad, a la higiene y demás. Y yo me tengo que preguntar, ¿yo he conseguido transmitirle a mis hijas ese cuidado de la dimensión cultural o la dimensión institucional? Es lo que llamaríamos, podríamos decir, un cuidado de las instituciones o de la cultura en la que estamos. No sé si queda claro. Respecto a lo que nos rodea. Y luego habría un tercer modo de entender el cuidado, y es decir, realmente cuando en ecología o en biología hablamos del cuidado de la naturaleza, estamos diciendo que realmente el aire, el agua, lo que los primeros filósofos decían que eran los elementos fundamentales más simples, pero que eran el principio de la vida, pues realmente nos creemos que han estado siempre, que van a estar siempre. Y esto es importante. Hay gente que se piensa que esto es infinito, que tú estás sacando de la mina carbón y tú lo sacas por un lado, pero luego alejó, vuelve a reponerse, y alejó y vuelve a reponerse. Y entonces no nos damos cuenta de la idea de límite, de que la naturaleza como tal, de que lo que llamamos la biosfera, realmente se caracteriza por la idea de límite. Y de hecho en el año, no sé si os acordaréis, pero en el año 87 se aprobó uno de los primeros informes del Club de Roma, se llamó Los límites del crecimiento. Entonces, saltaron a principios de los 80, termina la Segunda Guerra Mundial. La civilización empieza a caminar y empieza a poner el coche de la civilización en segunda, en tercera, en cuarta, y ya cuando el coche va súper acelerado y demás, descubrimos que no hay gasolina, que no hay recursos, y entonces empieza a ponerse el semáforo en ámbar y te dicen, ojo,
ese crecimiento es un crecimiento con límites. No tienes gasolina para tanto coche, no tienes petróleo, no tienes carbón, no tienes, y ¿entendéis el planteamiento? Entonces, a finales del siglo pasado, 1980, el Club de Roma, empiezan a saltar las alarmas, pero la idea fundamental es esta. No podemos organizar la vida y la biosfera en clave de crecimiento. ¿Por qué? Pues porque el crecimiento, si es económico, si es en clave de consumo, si es en clave tecnológico, se caracteriza por la idea de límite. No sé si esta idea queda clara. Entonces, realmente la ecología o el gran principio de la ecología es la conciencia del límite, la conciencia del límite de los recursos, la conciencia de la fragilidad en el uso de esos recursos, y por lo tanto, si no hay esa conciencia de fragilidad, de vulnerabilidad y de limitación, no hay, y aquí viene la otra palabra importante, no hay sostenibilidad. Si miramos los libros y incluso los diccionarios, aquí es muy curioso, por ejemplo, desde el punto de vista de la lingüística, decir, bueno, ¿cuál es el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua en el cual aparece la palabra sostenibilidad? De hace poco, será. Claro, desde hace poco. ¿Por qué? Pues porque en realidad la idea de sostenibilidad supone esa conciencia del límite. Pero claro, tú dices, ¿la conciencia del límite de mis hijas, tuya, es la misma? En tu libro, perdón, hablas de responsabilidad prospectiva, que Claro. es un sinónimo de sostenibilidad. Claro, claro. Yo hablo de responsabilidad prospectiva, es decir, yo ahí planteo tres tipos de, por resumir, tres tipos de responsabilidad. Una responsabilidad, podríamos decir, respecto al pasado, retrospectiva. Yo soy responsable de determinadas cuestiones. Hay una responsabilidad respectiva. Yo tengo mala conciencia por haber llegado tarde y, por lo tanto, hay una responsabilidad respectiva con respecto al presente, es decir, con vosotros y la obligación que he asumido con vosotros. Luego tengo una responsabilidad prospectiva, vinculada al futuro. Pero claro, eso significa que yo me tengo que imaginar el futuro. Yo tengo que pensar el futuro. Y claro, a lo mejor tú y yo tenemos una imagen, pero claro, un hecho como este, el que nos juntemos a hablar, y nosotros estamos juntándonos aquí para poder imaginar juntos un futuro para que tu acción, la mía, la suya, y si él fuera el alcalde, fuera en orden al mismo mundo imaginado, y por lo tanto orientásemos nuestra responsabilidad en torno a esa idea de sostenibilidad. No sé si queda claro. Entonces, habría un cuidado de sí mismo, habría un cuidado del legado que hemos tenido, y habría ese cuidado, yo soy católico, un cuidado de la creación y un cuidado, el Papa lo llama el cuidado de la casa común, como diciendo, realmente hay que entender que estamos en una casa común y por lo tanto tiene que haber esas tres dimensiones de cuidado. Yo eso lo planteo como tres, y a veces, por ejemplo, cuando explico bioética al principio digo, bueno, del primer tipo de cuidado se encarga la microbioética. Cuando hablas de bioética, Sí. ¿qué te refieres con la bioética? Bueno, la bioética es una disciplina cuyo objeto es la reflexión filosófica sobre la vida, el principio y el final de la vida, y surge fundamentalmente en los Estados Unidos en los años 70 en el ámbito sanitario. ¿Por qué? Surge la bioética porque la práctica médica en los años 70 comienza a ser una práctica judicializada, donde las compañías de seguros, los abogados, es decir, los ciudadanos comienzan a ser conscientes
de que la salud es un derecho, lo reclaman, y cuando el médico no te cura bien, lo demandas porque crees que el cuidado no ha sido el que esperabas. ¿Vale? Y entonces, podríamos decir, la práctica del cuidado sanitario comienza a ser una práctica judicializada, politizada, vinculada a lo que llamamos medicina defensiva. Y entonces los médicos y los profesionales de la sanidad comienzan a desmoralizarse y se crea el informe Belmont, una comisión de senadores en Estados Unidos que tiene como finalidad ver cómo volver a recuperar el sentido de la profesión médica, no vinculado solo a la justicia, sino vinculado a la praxis médica. Y entonces elaboran en el informe Belmont un conjunto de reflexiones y obligan a la comunidad sanitaria a que se forme y se prepare la gente en los principios de la bioética para evitar la judicialización de la práctica médica. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando, si el sentido de tu profesión es cuidar a tus pacientes y resulta que tienes muchas demandas y 2 días a la semana tienes que estar en el juzgado y tu compañía de seguros cada vez te reclama más y tienes que cobrar más para pagar a tu compañía de seguros y estás un día sí y otro también en el juzgado, tú dices, uno no se ha hecho médico para esto. ¿Me entendéis? Y entonces daos cuenta que esto está vinculado a la modernización sanitaria, a la reclamación de derechos por parte de los pacientes y al hecho de que tenemos, podemos decir, unas instituciones donde la salud se convierte en un derecho. Es que tengo derecho. No. Tiene usted derecho a la atención sanitaria. La salud es algo que no es solo vinculado. Entonces, ahí va a surgir lo que podríamos llamar una reflexión sobre el sentido del cuidado del principio y final de la vida, porque el principio y el final de la vida ahora ya no es una cuestión divina o del destino, sino que los propios médicos y los propios científicos pueden intervenir en el principio y pueden intervenir en el final. Y entonces esa reflexión sobre el poder que tiene la medicina, la biología y las ciencias de la vida exige una reflexión en clave de responsabilidad. Entonces, ¿qué es la bioética? Pues la filosofía de la responsabilidad de la profesión o de las profesiones sociosanitarias. A mí lo que me sorprende es que teniendo claro tantos conceptos desde hace tantos años y sabiendo en la dirección que tendríamos que ir, ¿por qué no se va? Claro, ahí, por ejemplo, una posible respuesta. Si estuviéramos en una sociedad, imaginad China. No sé si habéis visto las imágenes de cómo se delibera y se toman las decisiones políticas en China. Podríamos ir donde quisiéramos. Entonces, ¿queremos ir donde queremos con un procedimiento parecido al Politburo chino, donde el partido marca y donde todos van a piñón fijo? ¿Me entendéis el planteamiento? Claro, es decir, si tuviéramos una sociedad cerrada, que tuviera claros sus fines y sus metas, sería fácil, pero la pregunta es, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Tenemos todos la misma percepción? ¿O no? Y entonces nos damos cuenta de que no. Vamos al modelo americano. Vamos a ver, cada uno puede tener su propia percepción y por lo tanto hay tantos horizontes como personas o tantos horizontes como empresas. Y el problema es el modelo europeo. ¿El problema? Sí, lo que quiero decirte es que lo difícil es el modelo europeo, porque el modelo europeo no es el partido único de China y no es la cultura individualista juridificante de los Estados Unidos, donde cada empresa va a su aire, cada individuo va a su aire y es muy difícil que haya conciencia de equipo. Entonces, en los análisis, en los estudios, pues nos vamos a encontrar con 3 modelos. El modelo de desarrollo y de crecimiento chino, el modelo de desarrollo y de crecimiento de la mentalidad norteamericana y el modelo de desarrollo y de crecimiento europeo,
que está basado en el pluralismo, está basado en una economía social de mercado y está basado también por el respeto al otro que no piensa como yo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, es muy complicado, es más fácil el modelo chino, es imposible en el modelo americano porque es más complicado, pero la clave del modelo europeo es Estados Unidos nos quiere llevar en una determinada dirección, China nos quiere llevar por la ruta de la seda por otro y nosotros no nos damos cuenta de que tenemos que jugar por nuestra cuenta. No sé si es decir, Luego están las vías religiosas. sí, claro. Es que yo veo que todo el tiempo se está dando un argumento desde una perspectiva moral. Es decir, el cuidado desde una perspectiva moral y no desde el laicismo. Moral religiosa. Moral religiosa, sí, sí. Claro, Y no una ética laica. Claro, pero vamos a ver, hablemos de ética laica, hablemos de laicismo. Vamos a ver. Porque no actúa, la bioética no es igual para un católico que para un ateo. Claro, pero cuando surge la bioética, o sea, muchos de los problemas que surgen en la bioética están relacionados con las cuestiones religiosas. Pero, por ejemplo, el tema de los testigos de Jehová. O el aborto. O el aborto, o la eutanasia, o la investigación con células madre. Entonces, claro, pero el hecho de que no haya creencias religiosas no quiere decir que no haya una ética racional. Por supuesto. Claro, sí. Si se define a partir de la moral católica, Claro, pero estamos castrados. sí, pero la cuestión es, vamos a ver. Como si se define desde otra moral. Sí, quiero decir. pero vamos a ver. Se define desde una perspectiva. Yo tengo, por utilizar tu metáfora, es decir, vamos a intentar construir un marco moral. Ético. Sí, pero en eso estamos. Es decir, queremos construir un marco moral mínimo donde podamos jugar todos. Eso va a ser la bioética. Un marco moral mínimo donde podamos jugar todos. De tal forma que el principio de justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía se equilibren. De tal forma que si hay un conflicto entre principios, veamos cómo lo podemos resolver con independencia de los dioses a los que rindamos culto cada uno. ¿Se entiende? No sé si se entiende el planteamiento. Entonces, necesitamos unos mínimos que alimenten ese espacio donde vamos a jugar. Vale. La pregunta es, esos mínimos realmente no tienen por qué estar enfrentados a los máximos. Es decir, el budista, el evangélico, el musulmán o el católico pueden jugar en ese marco desde sus máximos morales. Pero imagínate tú que un musulmán dice, bueno, con mis hijas ya veré yo lo que hago. Si las quiero casar con 6 años, ¿quién es usted con ese marco liberal que me va a obligar a hacer lo que quiera con mis hijas? La ablación del clítoris. Mire usted, mi cultura y mi religión no me obligan a estar en ese marco y mis máximos me llevan a eso. Claro, ¿qué es lo que decimos? Usted está en este marco social complicado y esa cultura que tiene aquí no va a poder jugar. ¿Me entendéis el planteamiento? Entonces, esa cultura forma parte de sus máximos, sus ideales de vida, sus tradiciones. Digo, el musulmán, el budista, el católico, cualquier otra tradición religiosa. Fijaos, en el modelo europeo, estas tradiciones religiosas pueden jugar en este marco, pero con la condición de que realmente respeten esos mínimos. No sé si me estoy explicando. Pero ese marco no impide a una comunidad musulmana poder abrir una mezquita y, por lo tanto, tener también, podríamos decir, su culto. O a la Iglesia Católica tener su culto. Pero fijaos, siempre y cuando se respete ese marco. Entonces, la Constitución española se redactó en 1978 y se pudo redactar con un modelo donde existía ese marco. Artículo 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, cuyos valores fundamentales, y ahí aparece el pluralismo. Y se dice que hay un marco de juego.
Yo, el ejemplo que pongo en clase es, aquí no hay, no sé si aquí hay plaza en este pueblo. Bueno, este pueblo tiene así las calles largas, pero en muchos pueblos de Castilla hay una plaza, Con sus portales. con soportales. Salamanca, Madrid incluso, mi pueblo. Es decir, los pueblos castellanos, la plaza es fundamental. Plaza Mayor. Aquí también. La plaza mayor, aquí hay plaza mayor, bueno, la- Aquí, no, no, Plaza no, Mayor no hay. no, Bueno, pero la plaza de la iglesia, sí, pero es una plaza. no es una plaza, Pero no es una plaza. bueno, Está No es una mal. plaza, pero por ejemplo, cuando los españoles y portugueses llegan a Latinoamérica, realmente diseñan las ciudades y entonces es el diseño de la plaza, ¿vale? Castilla. Entonces, pero fijaos, es decir, con las cuatro reglas, es decir, el marco. Yo pongo el ejemplo de la plaza. Entonces, los de un lateral son católicos, los de un lateral son musulmanes, los de un lateral vamos a suponer que son evangélicos y los del otro lateral son ateos como Dios manda, no tienen ninguna religión. Nos olvidamos de los judíos. Bueno, o los judíos, es decir, yo incluso pongo la estrella de David, es decir, lo dibujo y tal. Entonces, la pregunta es, en ese espacio común tenemos que ver cómo esto es un ejercicio que hago yo en clase. Digo, vamos a ver, tenemos que decorar la plaza y nos vamos a poner el judío, el musulmán, el católico y el budista y el ateo tienen que ver cómo decorar la plaza porque todos, cuando abran las ventanas, les gustaría. Claro, primero, antes de decorar la plaza, ¿de qué color tendríamos el suelo? Entonces, rojo, verde, no, sin asfalto, no sé qué. Entonces, al final sí termina siendo el gris. Ladrillo grises porque en realidad es la mezcla de todos los colores. ¿Vale? No vamos a poner al Cid campeador. Los católicos van a querer poner al Cid o a Santa Teresa o a algún místico y tal, y en los musulmanes no. Pongamos unas hojas, unos árboles. Los judíos, no, decoración geométrica y tal, y siempre tenemos un problema para ver cómo decoramos. Solución más sencilla. La solución más sencilla es vallar la plaza de tal forma que a cada uno le corresponda un triángulo y que en ese triángulo haga lo que quiera. Y para no contaminarnos con los judíos, con los musulmanes o con los ateos, pues realmente establecer un muro y decir, claro, ¿cuál es el problema del muro? El problema del muro es que luego cuando salen mis hijas a jugar se encuentran con los musulmanes. Que divide también. Que No, divide. o la basura. Claro, luego hay gente que hace trampa y dice, esta noche que no me ven, y le echas al otro lado. Entonces, no es fácil establecer reglas de juego para la convivencia. Pero lo que está claro es que todas las religiones tienen que preocuparse por ese espacio común en igual medida. No sé si me estoy explicando bien. Eso no ocurre nunca. Bueno, La metáfora que tú dices. bueno, La vamos a metáfora ver, de diseñar el poder. bueno, vamos a ver, yo simplemente te Secularmente. estoy poniendo. O sea, esta metáfora es que no la estoy pillando. Bueno, tú puedes decir que es una estupidez. Es No, una no, no, idea, no, no, es una Pero, idea. pero lo que quiero decir, pero nos tiene que ayudar a pensar, es decir, en el supuesto de que haya 4 comunidades con 4 tradiciones religiosas, pero tú fíjate que si los católicos hubiéramos pensado la decoración de la plaza con esa mentalidad, probablemente la convivencia hubiera sido otra. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero lo mismo que los protestantes, lo mismo. Entonces, si yo pienso, lo que yo quiero hacer ver es que yo no puedo excluir a priori a las tradiciones religiosas porque pueden aportar algo positivo. ¿Se entiende el planteamiento? Entonces, la ética laica, la laicidad de ese espacio, se puede alimentar de los ideales musulmanes, de los ideales judíos, de los ideales católicos o de los ideales de los ateos. Porque los ateos también tienen derecho a tener ideales o de los agnósticos. Los valores comunes. Claro, pero ¿cómo han surgido los valores comunes? Los valores comunes no han dicho, oye, saca del cajón unos valores comunes. No, Compartiendo. vienen de la historia. Y claro, hay un elemento, y termino la metáfora, hay un elemento fundamental en esta historia y es el centro de Europa. Si rascas un poco, no hay más que guerras de religión. Totalmente. Y para evitar las guerras de religión, cuius reius eius religio. Es decir,
establezcamos reglas de separación, reglas de convivencia para que esa separación nos permita convivir. Y aquí, y cuando hago este dibujo siempre digo, hay 3 niveles de organizar esa vida en común, que son, no sé si tenéis aquí, si vivís en un... Bueno, aquí es fácil vivir en una casa sin ascensor, pero los que vivimos en Valencia con muchos pisos, realmente hay reuniones de vecinos. Aquí, no sé si... Sí. También. Cuando vives en una comunidad, entonces hay tres modos de plantear la vida. Uno, lo ideal es la convivencia. ¿Sí o no? Claro. Lo ideal sería que judíos, musulmanes, católicos y ateos puedan ir al Ateneo o jugar al billar conjuntamente. Entonces hay un nivel ideal que es el de la convivencia. Hay un fin que nos une. Hay otro nivel que es el nivel de lo que podríamos llamar la coexistencia. Judíos, católicos y musulmanes y ateos pueden coexistir. Y hay otro nivel mucho más básico que es el de la supervivencia. En mi casa somos 7 vecinos y cuando hay una reunión en comunidad, realmente en los asuntos de la comunidad tratamos aspectos que tienen que ver con la supervivencia del edificio, la reparación del ascensor, del portal, y por lo tanto nos preocupa la supervivencia de la finca porque es la condición de posibilidad de todo lo demás. ¿Me estoy explicando? Sí. Por lo tanto, vivir juntos es sobrevivir juntos. Nos sobrellevamos. Respetar. Es el respeto más frío. Pero luego hay un nivel donde hay un poco más de calorcillo. Y entonces ya coexistimos. Saludas en el ascensor. Raimunda, ¿cómo estás? Carmen y tal. Y el nivel ya no es el nivel de supervivencia, sino que es un nivel, podríamos decir, de coexistencia. ¿Qué es lo que hacemos en la finca? Coexistimos. Sin embargo, con la vecina Carmen, que tiene a su marido enfermo, que está muy mal de Alzheimer y demás, realmente la señora Carmen, que vive enfrente, pues algunas veces me ayuda. Yo no tengo una cabeza de ajos cuando hago las lentejas o lo que sea, le pido, o si ella le hace falta una barra, porque no... Es decir, la relación con la señora Carmen o con el otro del sexto es una relación casi de convivencia y somos como de la familia. No llegas a ser como de la familia, pero es una relación de convivencia distinta a la de coexistencia, distinta a la de supervivencia. No sé si se entienden los 3 niveles. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta de que la vida con los demás la podemos plantear en esos 3 niveles. Entonces, aquí en el pueblo, pues lo ideal en un pueblo pequeño o en un pueblo sería decir, bueno, ¿por qué existen las elecciones democráticas y por qué hay grupos? Pues para que en realidad no estemos a palos y esto no sea un espacio de supervivencia, porque entonces el más fuerte se va a comer al más débil. Entonces hay una serie de reglas, hay una serie de tal, y en los ayuntamientos, como mucho, lo que hacemos es la coexistencia. Luego llegará el alcalde y dirá, yo soy el alcalde de todos. Vamos a ser como una gran familia. Tú dices, no quiero que seamos una gran familia. Cada uno en su casa. No funciona. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, las instituciones democráticas están para que los modos de convivir de aquellos no me impongan a mí los míos. ¿Me entendéis? Entonces, es un espacio muy complicado de respeto, donde decimos, pues la tarea de la ética y la tarea de la bioética del cuidado, es decir, ese cuidado es tan frágil, esa convivencia es tan frágil, que nos tiene que preocupar con independencia de que seamos laicos del Barça, laicos del Atlético de Madrid, católicos o musulmanes. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que las religiones, vamos a ver, las religiones lo que pueden contribuir, no lo que pueden restar. Hasta ahora, muchos siglos han restado, pero desde que tenemos memoria de las guerras de religión y de que la religión no puede ser una causa de enfrentamiento, vamos a darle la vuelta al chip. Y entonces, por ejemplo, desde el punto de vista ético, trabajamos para ver qué hay de común en las distintas religiones, para
fortalecer ese vínculo. ¿Por qué? Pues porque aunque no seamos religiosos, pues nos damos cuenta de que hay un elemento positivo de convivencia que pueden contribuir, es decir, que pueden proporcionar o pueden hacer algo. No solo el catolicismo, sino los musulmanes, y cualquier tradición religiosa, fijaos, nos ayuda a tomar distancia del propio presente y a ver con una perspectiva histórica. Es decir, si yo no fuera católico, yo no vería en una perspectiva, no tendría esa perspectiva que me da la perspectiva religiosa. Si yo fuera judío, la perspectiva que tendría de la naturaleza sería totalmente distinta. Entonces, el cuidado de sí, el cuidado de los otros y el cuidado de la naturaleza también está relacionado con las tradiciones religiosas. Si ellos dicen, no, una ética laica, vale. Entonces, la pregunta es, vamos a ver modelos de ética ecológica dentro de lo que seríamos, y hay un montón, ¿me entendéis? Es decir, para mantener una ética ecológica uno no tiene que ser católico, budista o musulmán. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que siempre nos vamos a encontrar elementos positivos en cada una de las tradiciones religiosas con respecto a la naturaleza. Sí, pero en cambio, igual que aquí a nivel de pues, lo que hemos vivido en España, siempre tradicionalmente los hospitales, los cuidados formaban parte del espíritu religioso, ¿no? Sobre todo de las mujeres, de las monjas. Sí. Los curas nunca se han metido en ese aspecto. Daban la extrema opción. De cuidados. Pero en Bueno, cambio, por ejemplo, yo conozco muy bien a los hermanos de San Juan de Dios y vale, a los cabilos, y por lo tanto, esto no es una cuestión solo de mujeres, es una cuestión de todos. bueno, pero generalmente y en mucha mayor medida ha sido cuestión Vale. de las Te lo religiosas, compro. ¿eh? Entonces, pero a lo que iba, aún así, las religiones han causado unas barbaridades y unas obras tremendas. Entonces, estamos tocando mucho bueno, el aspecto de las religiones que yo no me lo esperaba, que iba a ir por ahí en la charla. Pero si quieres lo quitamos. Es No, como- a mí no, Ah, vale. no, He sido yo el que la sé. no, porque has ido enlazando una cosa con otra, que desde luego todo que es un conjunto, ¿no? Es el estudio de la sociedad en que nos movemos y que está muy bien, ¿no? Que miremos todos esos aspectos. Pero a mí me falta, creo que otra duda que tengo es por qué a nivel de instituciones, las instituciones que al final son las que marcan la vida de los ciudadanos, de las ciudadanas, de las sociedades, de las religiones, ¿por qué las instituciones siempre, por lo menos aquí, ¿no? lo que yo tengo más vivido, ¿por qué se han mantenido tan al margen de la ciencia, más que de la ciencia, de las comunidades científicas o de las universidades, por ejemplo? De ahí también la primera pregunta que yo he lanzado, ¿no? Si tanto tiempo se está estudiando algo en un sentido que es mucho más coherente, mucho más ético, mucho más positivo para la sociedad, ¿por qué luego las instituciones van en el otro sentido? ¿Cuál sería a lo mejor la autocrítica que se tendrían que hacer los estudiosos? Yo soy una gran defensora de las universidades, de los centros de investigación, de los expertos e investigadores. ¿Qué pasa que no se insiste más desde ese tipo de instituciones, que son los pensadores, en incidir sobre el tema de lo que al final las instituciones que nos gobiernan, que normalmente suelen ser opuestas? No sé si Sí, me has te entendido. entiendo perfectamente. Vamos a ver. Entonces, es una cosa que nunca la he entendido. No sé por qué vivimos así. Es que es uno de los misterios de la vida. No, vamos a ver. Brevemente. Has planteado muchas cosas. Vamos a ver. Empiezo por lo último. Nosotros, yo siempre lo digo, la universidad, la sociedad tiene problemas. La universidad tiene departamentos. Porque a veces en la comunidad universitaria, cuando hay un problema social, todos barremos para nuestros departamentos. ¿Y eso? ¿Cuánto dinero va a entrar en mi departamento? ¿Cuántos profesores voy a sacar de eso?
Y entonces realmente es una rapiña de departamentos. Ah, no, es que eso es un departamento de microbiología, no, esto es de física. ¿Me entendéis el planteamiento? Llega la inteligencia artificial. Fondos Next Generation. Y llega ahí. Y claro, bueno, los de humanidades y de historia y de filología, como comprenderéis, aquí no vais a rascar bola. Tenemos que decir, bien, ¿qué se va a llevar mi departamento de humanidades? Es que hay humanidades digitales. Pues es verdad. Llega el de ética. ¿Tú has calculado las consecuencias para la vida privada y tal? No sé. Tendrás. Es decir, los grandes problemas sociales... Al final nos vamos al dinero. No, esa es una metáfora. Es decir, yo lo que creo es que hoy trabajamos en clave de comunidad de investigación, pero fijaos, a mí me gustaría recuperar el sentido universal de la universidad, no el sentido particular, porque las universidades surgen para tener una perspectiva universal y no una perspectiva particular. De ahí tiene el nombre de universitas, no particularitas. Disculpa, porque tengo ahí una pregunta que va al hilo. Entonces, en ese sentido, una universidad católica no sería universal. Una universidad católica sería más... Universal. Una universidad católica sería más universal que una universidad estatal. Más que una laica que coja todo el conocimiento. Pero la laica depende del presupuesto del Estado, la católica no. No. Bueno, pero depende Pues de una anda que línea no te- ideológica. Claro, pero Católica, vamos a ver. O a lo mejor de una cierta Católica, partido. vamos a ver. Vamos a ver, un médico formado en la pública y formado en el CEU no tiene la misma ética para actuar ante un paciente. Porque vamos a ver. Si tiene la formación Yo- religiosa, La ética es universal. Yo te traigo ahora mismo a 3 personas, a 3 médicos con la bata, con tal, no sé qué, y, o nos vamos a un hospital o cualquiera, y tú dices, ¿cómo distinguirías al católico, al que se ha formado en la Universidad Católica, al que se ha formado en la Universidad de Valencia y el que se ha formado en Albacete? Pues mira, yo te lo digo a nivel de farmacéuticos, que es lo que yo conozco. Por ejemplo, los que se negaban a vender preservativos. por ejemplo. Ahí los diferencias. Es Claro. Y a verdad. lo mejor un católico Es un los sesgo. vende porque le interesa ganar Claro. dinero. Pero ahí es un poquito Es un sesgo. responderte no lo que... Sí, sí, no, si es que pero yo no es- la ¿Vale? respuesta la tengo. Pero Pero me gusta escuchar a gente con autoridad. Sí. no, pero lo que Está claro. vamos a ver, el hecho de decir, Hay un sesgo que no te permite. vamos a ver, pero en la pública, vamos a ver, hay tantos o más sesgos que en la católica. Por supuesto. O sea, está. Entonces, reconozcamos, vamos a ver, el de la Se católica, puede luchar contra ellos. también. claro, también, Contra en la eso, católica, en- con en- la en eso- islámica, en con eso la estamos. judaica, no. en eso estamos, Carlos, en eso esos estamos. sesgos religiosos no se puede luchar. Pero vamos Contra a ver, uno más. pero vamos a ver, los sesgos Entendemos. es importante que estén delante y los dominemos y no nos dominen ellos a nosotros. Vamos a ver, yo estoy en una universidad pública donde la gente no reconoce que hay también un sesgo ideológico Absoluto. de tradiciones, vamos a llamarlo, históricas, políticas y tal. Y entonces es importante reconocer de dónde vienes y cuáles son tus sesgos. Si estás en la Universidad Católica, tienes los tuyos e intentar ponerte de acuerdo. Es decir, fijaos que los verdaderos proyectos de investigación hoy son interdisciplinares, tienen que ser internacionales, tienen que ser interuniversitarios. ¿Por qué? Pues porque la comunidad de investigación no puede ser una comunidad confesional, no puede ser una comunidad estatal, no puede ser una comunidad autonómica, sino que tiene que tener, podríamos decir, cuanto más ecuménica mejor, cuanto más católica, cuanto más universal Principio mejor. universal. Sí, pero la historia, aquí es importante ver por qué surgieron las universidades católicas. Es decir, por ejemplo, cuando en los países del este, los espacios de libertad eran las iglesias y las escuelas católicas, las universidades católicas y los espacios católicos eran aquellos espacios de libertad. ¿Por qué? Pues porque el partido, en realidad, en el resto de espacios públicos educativos, impedía la investigación. Entonces, es importante que seamos conscientes de que a veces la Iglesia ha dificultado el conocimiento, pero otras veces lo ha mantenido y lo ha hecho posible. Es decir, nosotros no conoceríamos ni la farmacopea ni la investigación, es decir, sin las tradiciones medievales, sin lo que hicieron los benedictinos, el Cluny,
no hubiéramos conservado ni si conocéis, tú eres farmacéutica. Es decir, en la historia de la farmacopea, la historia natural que nos ha llegado, Averroes, Avicena, Platón, Aristóteles, no lo hubiéramos... Entonces, tú dices, la Iglesia, pues hizo la Inquisición, por supuesto, pero también hubo otros elementos importantes. Darwin fue agustino. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que no es fácil a veces decir lo verdaderamente universal está aquí y esto es lo particular. Ha habido momentos de la historia en los cuales realmente lo que era estatal creemos que es universal y en realidad es de partido. Y eso me enseña, pero hay que estar vigilante. Claro, por supuesto. Vigilante, precisamente para el cuidado. ¿Y para el cuidado de quién? Del sí, como decías. Es el cuidado del otro. Yo lo que más valoro en todo esto es la conservación que ha tenido la Iglesia siempre, copista, de copiar libros, copiar grabados, guardar, copiar, eso sí que se lo reconozco yo, pero que las universidades católicas también reciben dinero del Estado, Claro, pero sé que sí, reciben, vamos a ver, acuden a las órdenes de ayuda de las convocatorias públicas, pero si tú conoces lo que tiene que pagar cada estudiante de la universidad pública y lo que tiene que pagar cada estudiante de la universidad privada, te darás cuenta de que esas universidades realmente no las mantiene el Estado, sino que las mantienen los propios padres que están pagando las matrículas. Si cobran unas cantidades importantes a los alumnos, porque tiene el Estado que darles dinero que le quita la pública. El Estado les puede dar dinero porque han concurrido públicamente, pero el mantenimiento de los edificios, las obras... Vamos a ver, aquí tenemos el CEU, la Católica y demás, pero tú vas a Madrid y han surgido universidades privadas como setas. Que regalan títulos. Sí. Bueno, yo no sé si regalarán el título o no. Es anecdótico. No, hombre, entiéndeme lo que quiero decir. Lo que quiero hacerte ver que han surgido y se han creado y no ha sido con dinero público. Es decir, ahí a los contribuyentes no les ha costado dinero. Hay mucho tópico con esto en Estados Unidos todo es... son privadas y de pago. Ya lo sé. Eso, Todo. Es que no hay nada público. Pero vamos a ver. pero es la cabeza del Aquí conocimiento. autorizaron. ¿no? El problema es que no hay nada. O sea, Yo no hay que estudié comunicar en tampoco la lo privado, hay Universidad que de Valencia. comunicarlo de una forma así. En el Paraninfo está allí Porque la Inmaculada todo puede Concepción. convivir y es competencia. La competencia es buena. ¿En el Paraninfo de la universidad? Sí, de la Universidad de Valencia, Claro, por pero... ejemplo. Vamos. Es un poco extraño. ¿Y por qué pero no va a estar? Es decir, la si habéis leído el lema del Paraninfo, Sí. Dios y la sabiduría, es decir, la reflexión que hay es fundamental. Sí, pero Es decir, está allí la imagen de pero la yo creo que Inmaculada Concepción. es importante reconocerse en esa tradición. Tú dices, hay cosas que te gustan. Es decir, yo también he visto allí a inquisidores con los que no me identifico. Yo he visto allí a masones con los que no me identifico. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Sí. Pero es un patrimonio que yo tengo que mantener. Entonces, realmente, por ir centrando el tiro, yo creo que es importante no dejar solo la cuestión lo laico y lo religioso, sino decir, tú has planteado, ¿por qué no vamos juntos en la misma dirección? Yo creo que las oportunidades de ir juntos en la misma dirección están vinculadas a espacios de sociedad civil, de amistad cívica, que diría Aristóteles, con capacidad de presionar a las administraciones públicas. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Es decir, las administraciones públicas, yo a veces utilizo la metáfora de un coche o del código de la circulación. Es decir, yo tengo un coche y tengo un código de la circulación. Si no sé dónde quiero ir, ¿para qué quiero un coche y para qué quiero un código de la circulación? Tengo la mejor de las constituciones y tengo la mejor de las administraciones públicas. Pero los ciudadanos, ¿dónde queremos ir? Entonces, ¿el derecho para qué me vale? Pues para regular el tráfico. ¿Para qué me vale la policía? Para regular el tráfico. Pero, ¿y los ciudadanos dónde queremos ir? Y entonces a veces esperamos que quien regula el tráfico nos diga dónde queremos ir. No, mire, yo quiero ir en esta dirección y el tráfico se tiene que regular porque queremos ir todos en esta dirección u otra. ¿Me entendéis el planteamiento? Es decir, darnos cuenta de que los ciudadanos somos los protagonistas, pero tenemos que aclararnos. Cuando digo aclararnos, no es trabajar todos a una, sino decir, bueno, tiene que haber espacios para la discrepancia, para el debate racional,
para la discusión racional y sobre todo para ponernos de acuerdo. A lo mejor en grandes cosas no nos podemos poner de acuerdo, pero sí podemos ponernos de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con el barrio. En estos pueblos es muy fácil establecer este tipo de redes comunitarias. En Valencia es mucho más complicado. Yo creo también que aquí hemos llegado a un momento de la sociedad que estamos esperando que nos salve. Que nos resuelvan los problemas, que hagan lo que nosotros nos gustaría, pero que nos lo adivinen lo que nos gustaría. No. O sea, el no ponernos en marcha. Claro. Pero Creo que en los últimos tiempos está cambiando un poquito, por lo que decíamos, lo hemos visto pues al principio, por ejemplo, las manifestaciones por alguna causa noble, ¿no? Pues la mayoría vemos gente más bien mayor. Ahora ya, en según qué manifestaciones, digo lo de las manifestaciones, por ejemplo, ¿no? de movimientos sociales. Parece que últimamente ya hay ciertos sectores de la juventud que ya están metidos en movimientos sociales. El tema del medio ambiente, del ecologismo, ha movilizado, aunque parezca que no, pero ha movilizado mucho sector joven, sensibilizado precisamente de los cuidados, a lo mejor sin saberlo. Y que eso es lo que interesa. Yo pienso, tengo la esperanza de que con todos los males que nos están pasando, porque realmente lo que está pasando de cambio climático, son males, aunque no lo queramos reconocer, no estas tormentas, esto es lo que está, la subida del nivel del mar, el deshielo del Ártico, luego las grandes movilizaciones de gente, que ahora no me sé el nombre, Inmigración. las grandes migraciones, que eso no lo vemos prácticamente. Los que no estamos, la gente que en general no ve las migraciones, los grandes campamentos de gente. no los quieren ver. Todo esto, no los quieren ver. Pero pienso que parece que nos estamos sensibilizando gracias a las desgracias. No. De que hay que tomar parte en lo que siempre se ha dicho, ¿no? En la lucha, en la defensa. Claro. Es decir, queremos que nos defendáis, pero es que queremos que nos defendáis de esta manera. Claro, pero fijaos también que ahora mismo tenemos fuentes de información muy diversas y muy plurales y en realidad, pero fijaos que nunca como ahora hayamos tenido tanta información y tantas fuentes de información, pero a veces nos falta conocimiento. Tan desinformados, ¿no? Yo siempre establezco la distinción entre información, conocimiento y sabiduría, porque en realidad el nivel sapiencial pues está relacionado con la información. Os cuento una anécdota. En la Facultad de Filosofía nuestra, hace unos 10 años aproximadamente, cambiaron la iluminación, hicieron todo nuevo y hicieron un edificio inteligente. Porque ahora los edificios son smart. Y si alguna accidente, todo es inteligente. Claro. Llega un momento en el cual tú te bajas a las 9 menos 10 antes de que cierre y dices, oiga, mire que no puedo apagar la luz del pasillo y se ha quedado todo el pasillo encendido, pero he pasado a la 5ª planta, a la 6ª y tal, y todas las plantas están con las luces encendidas y soy el último, porque no queda nadie. Y esto me pasó a mí. Voy y le digo al Bedel, digo, mire que no funcionan los intermitentes. ¿Qué pasa? Dice, maestro, es que es un edificio inteligente. Digo, será inteligente, digo, pero es una vergüenza que la Facultad de Filosofía no tenga conocimiento, digo, porque esto es no tener conocimiento, no tener conocimiento. Bueno, claro, de que no vale tener información y ese tipo de inteligencia si no hay... bueno, vamos a poner sensores, parece ser que a lo que voy, nunca como ahora habíamos tenido tanta información, pero nos falta tiempo para tener conocimiento, para aclararnos respecto a los fines que queremos y para, podríamos decir, que haya gente que nos ayude a clarificar respecto a los fines, a deliberar respecto a los fines, porque la cantidad de información es tan grande y cambia de manera tan acelerada que el problema que tienen nuestros hijos y nuestros alumnos no está en el del conocimiento y la sabiduría, el problema está en la atención. Es decir, el gran problema del futuro es la economía de la atención. Es decir, dónde nos fijamos, qué páginas abrimos, en qué empleamos el tiempo. Pero no el tiempo en general. Es decir, el gran negocio no son los datos,
el gran negocio es la economía de la atención. Es decir, hacia dónde enfocamos la atención. Que tiene mucho poder. Bueno, yo me estoy enrollando demasiado, no sé si... Y para Hablando- Está muy interesante, pero la verdad es que Sí. es muy tarde ya. Yo quería hacer una pregunta, Sí, una dime. pregunta así básica en relación a lo de la bioética del cuidado, Sí. que tú relacionas o que se relaciona con la praxis médica Claro. o de salud. En el primer capítulo. Sí, ¿cuál sería el paralelismo de la bioética aplicado a las iniciativas y decisiones tan trascendentales que toman los políticos? El paralelismo a Hay- nivel semántico de la palabra bioética, ¿qué sería? ¿Responsabilidad social? A nivel... no, vamos, habría una microbioética, una mesobioética y una macrobioética. Microbioética es la que hablamos de a nivel sanitario, sociosanitario. La mesobioética es la justicia en las instituciones y el cuidado de la vida institucional. Y luego la ética ecológica es la macrobioética. Así. Ese nivel global. Entonces, eso nos puede ayudar a pensar de que los retos ecológicos son los retos Supra. macro de la vida. Pero claro, hay que verlos en relación a los tres. La micro, la meso y la macro. Es decir, si la meso, si la política, si las instituciones europeas no estuvieran pensando en el planeta y no estuvieran pensando en la sinceridad y la confianza entre los ciudadanos, no funcionaría. Si solo es importante la verdad y la sinceridad en lo micro y no en la justicia y en lo macro, pues realmente tú y yo podríamos salvarnos, podríamos ser felices, pero eso no sería una buena ética, sería una psicología de amiguetes. Entonces, esos tres niveles tienen que estar coordinados y tienen que ser muy importantes. Entonces, aquí, cuando hablamos de sociedad civil, de grupos, necesitamos mantenernos activos, necesitamos, podríamos decir, trabajar en clave de responsabilidad. Es decir, lo que une a lo micro, a lo meso y a lo macro es esa conciencia de responsabilidad, el darte cuenta de que el imperativo, y de hecho Hans Jonas, el gran imperativo moral es el imperativo de responsabilidad. Pero cuando le preguntan a Hans Jonas, que era probablemente uno de los filósofos más importantes del siglo XX, dice, bueno, y eso de ese imperativo de la responsabilidad, ¿cómo lo podríamos concretar? Y dice, con la palabra cuidado, precaución, prudencia. Es decir, ese imperativo de responsabilidad exige ser conscientes de que el semáforo está en naranja y que se está poniendo en rojo. Si crees que vas a ir a la misma velocidad y vas a seguir haciendo lo mismo, te equivocas. Entonces, el propio Jonas dice, pensemos en las futuras generaciones. Y él habla de los derechos de las futuras generaciones. Y claro, eso significa pensar en esa responsabilidad prospectiva, pero yo creo que la palabra clave es la palabra cuidado, pero la palabra se traduce luego en la responsabilidad. Pero fijaos que la responsabilidad no estoy refiriéndome a la jurídica, sino a la responsabilidad moral. Termino. Por ejemplo, cuando conducimos un coche, realmente, si yo tengo un seguro a todo riesgo, voy más tranquilo con las columnas del garaje, que le doy, que me da, no pasa nada, da seguro. Estamos en una cultura y una civilización donde queremos tener seguro a todo riesgo de todo. Y al tener seguros a todo riesgo de todo... Menos responsabilidad. No. Educas menos tu sentido de la responsabilidad, eres más imprudente, es decir, un arañazo, da igual, está seguro. No eres diligente. Entonces, la diligencia y el cuidado es algo que hay que regar, que hay que mantener, y la cultura actual es una cultura donde los seguros pueden evitar que pensemos eso. Entonces, las nuevas generaciones, nuestros hijos, bueno, esto ya... Me compro otro. Es decir, no tienen esa diligencia y ese cuidado porque piensan que siempre estará papá, siempre estará el seguro, siempre estará esto, y eso evita esa cultura del cuidado y esa cultura de la diligencia.